vosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda Unida, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son de los dos. Izquierda Unida, somos la voz que canta y pide y que canta y quiere un mundo mejor. Ideación de Jerez, hemos querido organizar este acto y lo primero es agradeceros vuestra asistencia por tres motivos. Porque en tiempos de funerales de Estado no apetece mucho reunirse. El segundo motivo porque en tiempos de Champions tenemos ciertas dificultades. Y el tercer motivo, que quizás es el más significativo, es que el más significativo de que haya esta asistencia, la importancia que tiene, normalmente cuando tocamos temas que nos superan nuestro ámbito de lo cotidiano, como es el tema europeo, lo supranacional, lo global, somos mucho menos conscientes, le damos menos importancia al hecho de participar en el debate. Lo siento, muy alto. Un poquito menos volumen. Sí, es que el local... Un poquito menos volumen. No. A ver, dale. ¿Sí? En definitiva, cuando abordamos temas que superan nuestra realidad cotidiana, aparentemente, nos sentimos menos motivados. Desde el espacio social de Jerez, habíamos pensado que a las puertas de unas elecciones europeas, que a las puertas de un proceso de movilización alrededor de algunas propuestas respecto a qué Unión Europea queremos, qué modelo de Unión Europea queremos, qué papel tiene que tener el Estado español, Andalucía y el sur del sur, no los olvidemos, que es donde vivimos, en ese Estado, en ese marco regional económico y político, y qué alternativas tenemos para superar la actual situación. Y pensábamos que era importante introducir ese debate entre la ciudadanía de Jerez. Un debate que digo que siempre cuesta trabajo, ¿no? Que la gente entendamos de la importancia de este tipo de temas, y no hace falta insistir mucho de que en estos momentos, no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico, estamos sufriendo, en definitiva, las directrices marcadas en ese ámbito regional, en el conjunto del planeta, y en ese ámbito regional la Unión Europea, con unas políticas restrictivas, con unas políticas de sacralización del déficit que están atacando fundamentalmente a los pilares de nuestro modelo de relaciones sociales, de nuestro modelo de derechos y nuestro modelo económico. Por lo tanto, pensamos que merece la pena que la ciudadanía tome cartas en el asunto, seamos capaces de debatir sobre el diagnóstico y sobre las propuestas, y seamos capaces de lanzar un mensaje a los que nos mandan realmente en este espacio y a los que formalmente nos mandan, que es la estructura política de la Unión Europea. Para esto tenemos la gran suerte de contar con dos ponentes muy cualificados. Uno lo conocemos un poco y entonces es menos cualificado, que es mi compañero José Manuel Silva, de Comisiones Obreras, secretario de Relaciones Institucionales y de Política Sectorial y Comunicación de Comisiones Obreras de la Unión Provincial de Cádiz. Tenemos que disculpar a una compañera que por razones de agenda y personales no ha podido acudir, que es la compañera María Carmen Barrera, de la Unión General de Trabajadores. Pedro Alemán ocupa su puesto en la mesa, el secretario local de la UGT. Y, como no, la gran suerte, la gran fortuna
para inducir este debate desde el rigor es la presencia de Ricardo García Saldívar, presidente de ATAG España, profesor, doctor en Economía y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Yo voy a cederle la palabra. Vamos a intentar que el acto en su conjunto permita a aquellos, porque somos humanos, permita a aquellos que tienen especial interés en ver el partido de fútbol, se pueda ver, al menos los penaltis. Y le voy a ceder la palabra en primer lugar al compañero José Manuel Silva, de Comisiones Obreras. ¿Qué hay? Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quería agradecer al Espacio Social y de Acción de Jerez la invitación a este debate y decir que es un auténtico lujo poder contar en esta mesa redonda con Ricardo, presidente de ATAG España. Estamos en esta mesa en la antesala de las manifestaciones que pasado mañana, en el marco de una gran movilización europea, las calles principales de las ciudades españolas nuevamente verán manifestarse a muchos ciudadanos y ciudadanas convocados por comisiones obreras, por la Unión General de Trabajadores y por US, con el apoyo de la cumbre social y fundamentalmente dirigido en contra de las políticas de austeridad y de recortes impuestas por Europa y en nuestro país por el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular. Hasta ahora todas las medidas que se han tomado las consideramos no solo injustas, sino ineficaces, un modelo de salida de la crisis que está empobreciendo a la población a límites insospechados y amenaza con destruir el modelo social europeo. El título de este debate, de esta mesa, Modelo Social Europeo, derrumbe o alternativo, desde mi punto de vista es acertado, pero de alguna manera no termina de centrar el debate. Y digo esto porque creo que al final estamos todos abocados, y digo abocados por no decir a combatir, que es lo que vamos a tener que hacer, de cómo se defiende y se desarrolla el modelo social europeo frente a la globalización, al neoliberalismo y al capitalismo. Y si tengo que responder al título original de esta mesa redonda, pienso sinceramente que el modelo social europeo está siendo derruido, que la batalla, por el momento, se está perdiendo. Pero también estoy absolutamente convencido de que la idea de Europa no tiene futuro sin un modelo social justo. Decía Mark Twain que un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa, evidentemente. Nada más cierto. Las nuevas ideas, cuando son nuevas de verdad, implican revolución y riesgo. Dos conceptos que normalmente asustan muchísimo al personal. A Edison le dijeron cientos de veces que la bombilla era un invento estúpido. Bueno, pues yo pienso que la idea de justicia social es una idea que debe triunfar, porque de lo contrario nos estamos dirigiendo al más absoluto fracaso como especie, y eso sí que me parece realmente estúpido. Algunos, con la teoría del fin de la historia, se ha querido decretar la muerte de las ideologías, de los grandes relatos, de la lucha de clase, de cualquier discurso que remita a aquellos ideales de la Ilustración que abrazaban una perspectiva emancipatoria para el conjunto de los humanos. El combate y triunfo del gran capital en las últimas décadas ha sido, no nos equivoquemos, en todas las líneas, fundamentalmente en el económico y en el ideológico. Pero triunfo no quiere decir legitimidad histórica, como ese mismo poder intenta convencer a propios y ajenos
con su inapelable lógica del éxito como verdad pragmática y programática. Triunfo que implica que nunca la humanidad, tal como la concebimos, ha estado tan cerca de la destrucción absoluta, que la única ética que conoce el gran capital es la de la tasa de ganancia. Se soporta, además, en mafiosos de cuello blanco o negro, donde la mentira y la estafa para provocar crisis económica o conflictos en los estados es el mecanismo psicológico que usan fundamentalmente los poderosos. El neurótico le deja el espacio, toda la calle al canalla en todas las esferas. Triunfo este del capitalismo que, lejos de probar lo falso del análisis que hizo Marx en El Capital, evidencia toda la sutileza de su eficacia pronóstica. Ya hace más de un siglo que pronosticó lo que hoy desgraciadamente estamos viviendo. Las causas políticas del retraso del estado de bienestar en España no pueden entenderse o comprenderse sin entender el contexto político que las determinaron. El subdesarrollo del estado de bienestar en nuestro país se debe, no nos engañemos, a 40 años de dictadura franquista y al gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido en la historia de nuestro país. Los gobiernos progresistas han sido más una excepción que la norma. Ahí radica ese gran retraso del estado de bienestar, en comparación, si lo comparamos con la Unión Europea, que desarrolló ese modelo que hemos dado en llamar estado de bienestar en el contexto histórico del final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Este pasado un tanto desgraciado de España fue interrumpido por nuestro último proceso democrático, que tuvo un enorme impacto positivo, y lo tenemos que reconocer, con enormes transformaciones en cada uno de los componentes del estado de bienestar, en sanidad, educación, pensiones, los criterios de universalización, etcétera, y fue corrigiendo en gran parte el déficit social que tenía España en relación con Europa. Ahora bien, esta corrección se interrumpió a principios de los años 90 y muy especialmente en el año 93, cuando se tomó la primera decisión por parte del gobierno de entonces de priorizar la reducción o eliminación del déficit del presupuesto del Estado, incluso a costa de incrementar de nuevo el déficit social y volver a retroceder. Pero si desastre fue esto anterior que os acabo de comentar, para recortar el retraso histórico del incipiente estado de bienestar, de catástrofe podemos tildar la reforma del artículo 135 de la Constitución llevada a cabo por el gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del Partido Popular en el año 2011. Primero, porque es de dudosa consistencia democrática, económica, y que nos ha limitado la posibilidad de llevar a cabo políticas económicas alternativas en estos últimos 3 años. En consecuencia, y desde que España no tiene política monetaria, estamos en manos del Banco Central Europeo, hemos de concluir que España ha perdido en gran parte la posibilidad de realizar políticas propias, lo cual supone indirectamente una importante pérdida de soberanía como país. Pese a lo que afirma el gobierno actual del PP en España, en los últimos meses se sigue destruyendo empleo, deteriorando los servicios públicos y reduciendo el modelo social español. Desde el segundo trimestre del 2008, cuando más acuciaba la crisis, la economía empezó a caer. Se han perdido desde entonces más de 8 puntos de Producto Interior Bruto y se ha crecido casi 4 millones en desempleo, además de sufrir un gravísimo deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social de este país, que incluye duros recortes en nuestro
ya débil estado del bienestar. Pero me vaya a permitir que aterricemos un poquito en nuestra provincia de Cádiz, que está atravesando en materia de empleo el peor momento de su historia. Desde que existen indicadores que miden el desempleo, en la actualidad sobrepasamos, daros cuenta de la dimensión del porcentaje, sobrepasamos el 41% de desempleo, prácticamente la mitad de la población activa. Nuestro territorio, a pesar de contar con recursos naturales tan variados como pocas provincias españolas y disponer de una situación geoestratégica importantísima que la convierte en puerta y salida del Mediterráneo y del Atlántico, y que debía esta situación haberle proporcionado un alto potencial de desarrollo, sin embargo, desgraciadamente, encabeza el ranking de paro de toda Europa. ¿Qué ha pasado en estos años con los fondos de cohesión territorial y social? Sencillo. Se fueron a otros lugares que no eran objetivo uno de la inversión europea, por razones seguramente de clientelismo político. En la actual situación de crisis económica y financiera internacional, nuestro país está atravesando el ciclo depresivo, a punto de entrar prácticamente en deflación, más largo de la democracia, lo que también ha repercutido en nuestra provincia de una manera brutal, sobre todo en el empleo. En las décadas de los 80 y 90, tras las reconversiones de los sectores estratégicos en nuestra provincia, como el naval, el pesquero, el agrícola, el vitivinícola, entre otros muchos, que llamo reconversión cuando en realidad fueron sectores que se destruyeron, la tasa de desempleo en 1995 llegó al 30% de nuestra población activa, siendo el pico más alto alcanzado antes de la actual crisis, que, como os he dicho antes, está en la impresionante, desastrosa porcentaje de estar casi en el 50% de la población activa. A principios del 2008, cuando se produjo la estafa financiera, no la puedo catalogar de otra manera, que afectó fuertemente a la banca de nuestro país, viéndose incrementada, además, por el estallido de la burbuja inmobiliaria española, unido, no nos engañemos, a la falta de respuesta política de aquel momento, desembocó en el rescate de nuestro sistema financiero en el 2012, sin que el gobierno fuesen capaces de obligar a los bancos a facilitar el crédito a las empresas o a la familia, al mismo tiempo que el Estado asume el excedente de las viviendas construidas, creando, anecdótico el nombre, un mal llamado Banco Malo, protegiendo los intereses del sistema financiero y bancario, mientras, a la contra, miles de ciudadanos son desahuciados de sus casas a no poder hacer frente al pago de sus hipotecas. La actual situación de nuestra provincia, afectada gravemente por más de 5 años de crisis y un paro estructural que podemos calificar de crónico, nos ha llevado al mayor indicador de desempleo conocido en toda nuestra historia, con el hundimiento de sectores tan importantes para el empleo como el industrial o la construcción. Pero existen más razones, diversas y complejas si se quiere, las cuales van desde no haber aprovechado el crecimiento económico de la década del 2000 para producir un cambio en el modelo productivo y construir nuevas redes de protección social, y, como os decía antes, la modificación de la Constitución española realizada con nocturnidad y alevosía entre el Partido Socialista Obrero Español y el PP en el 2011, que consagran con rango constitucional el pago de la deuda, legítima o no legítima, antes que atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas a quienes representan. Todas las medidas impuestas desde entonces, tomadas por el actual Gobierno en materia de recortes sociales,
servicios públicos, inversión en infraestructura, en derechos laborales, la desarticulación de la negociación colectiva, anulación de la ultraactividad de los convenios, disminución en las prestaciones por desempleo, las brutales bajadas salariales, la reforma de las administraciones locales, la educativa, la sanitaria, las pensiones con la grave ruptura del Pacto de Toledo, desmantelamiento de lo que dimos en llamar el cuarto pilar del estado de bienestar, que no era otra cosa que la atención a nuestros dependientes. Las personas más vulnerables vuelven a ser abandonadas, con la consiguiente pérdida, además de un gran yacimiento de empleo, y haciendo recaer en la familia, sobre todo, no nos engañemos, en las mujeres, y esto también es ideológico, el cuidado de estas personas, la limitación de los derechos de la mujer, como el de fecundidad, las libertades públicas, los derechos fundamentales, un gran retroceso democrático. Todos estos recortes, claramente con un ideario y trasfondo ideológico ultraneoliberal, que estamos intentando combatir desde comisiones junto con otras organizaciones sindicales y sociales, que por ello, no nos engañemos, nos convierten en blanco para los ataques mediáticos de la derecha y están teniendo unas consecuencias demoledoras para la mayoría social de este país. Nos encontramos además frente a un fenómeno nuevo, no previsto por las teorías económicas, el crecimiento económico pero sin empleo. El nivel de empleo no se corresponde con los beneficios de las empresas. Se constata que los beneficios de las grandes empresas aumentan de manera espectacular cuando los gobiernos y las patronales lanzan un ataque frontal contra las conquistas sociales. Y esto es para reflexionarlo, despacito. Pero resulta que las políticas encaminadas a producir buen empleo, de calidad, con derechos y salarios dignos, una de las intervenciones más importantes que pueda hacer un estado del bienestar, brillan por su ausencia, teniendo una terrible repercusión, sobre todo en el empleo para los jóvenes, para las mujeres y para los mayores de 45 años. En Europa y España, la derecha y los neoliberales están intentando, no nos engañemos, enterrar el modelo social con sus políticas de austeridad, con los recortes económicos y sociales. Las políticas impuestas han tenido graves efectos, no porque hayan destruido millones de empleos, de trabajo, sino el propio derecho al trabajo. Han disparado los indicadores de pobreza, especialmente dramática, la pobreza infantil, la pobreza energética de la mayoría de la población. La crisis y la política de austeridad extrema han elevado el riesgo de pobreza en nuestro país a más del 28% de la población, lo que significa que más de 1 de cada 4 personas en España viven en riesgo de pobreza en nuestro país. Por eso, Comisiones, entre otras muchas medidas, reclama la creación urgente de una renta mínima garantizada en todo el Estado. El objetivo primero estaría dirigido fundamentalmente a las 630.000 familias, hogares, que se encuentran en situación de pobreza severa, es decir, que no tienen ningún nivel de ingreso de ningún tipo, incluidos los asistenciales. Reclamamos además, de forma también casi dramática, una reforma fiscal justa para que paguen todos, más quien más tiene, y el apoyo fiscal para la familia con la rebaja de los precios de bienes básicos esenciales, como las cestas de la compra, la electricidad, el gas, la calefacción, etcétera. Pero lo que sí está claro, y dejando ya a nuestra provincia atrás, la dimensión social de Europa no podrá avanzar mientras se mantengan las políticas de austeridad. La Unión Europea tiene que asumir un cambio de rumbo en sus políticas, atendiendo las demandas del movimiento sindical, de la Confederación Europea de Sindicatos, que es la voz de más de 90 millones de trabajadores y trabajadoras europeos,
y poner en marcha lo que les reclamamos, que no es otra cosa que un ambicioso programa de inversiones unido al impulso de la dimensión social. Europa necesita superar la crisis, sus efectos y construir un nuevo contrato social que renueve al surgido después de la Segunda Guerra Mundial, destinado a asentar firmemente los cimientos de ese modelo social europeo, como alternativa al avance sostenido del capitalismo, en su versión además más salvaje, que está demostrando además que es incompatible con la propia democracia. Demandamos además desde la Confederación Europea de Sindicatos un programa urgente de inversiones en sectores claves como la energía, las redes en infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, la reindustrialización en sectores con futuro, la formación en innovación, desarrollo e investigación, los servicios públicos de calidad, la rehabilitación de vivienda social, entre otros muchos temas, proponiendo un objetivo de inversión anual cuantificado en el 2% del Producto Interior Bruto Europeo durante un plazo de 10 años para que vuelva a la senda del crecimiento económico y sostenible y la creación de empleo de calidad. El 25 de mayo, como antes nos decía Cristóbal, tendrán lugar unas nuevas elecciones al Parlamento Europeo. Una oportunidad para poner fin a la austeridad y los recortes sociales. Europa necesita refundarse en clave, y lo recalco, en clave democrática y configurar una nueva y amplia mayoría política y social que permita reafirmar el modelo social europeo y su conexión, porque esto es fundamental, con la ciudadanía, y abra paso a la propuesta sindical de un nuevo rumbo para Europa, un plan para la inversión, el crecimiento sostenible y los empleos de calidad. Debemos elegir parlamentarios dispuestos a defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de los ciudadanos y ciudadanas europeos, parlamentarios que impongan un cambio político, que construyan otro proyecto europeo basado en el progreso social, que ponga fin a la austeridad, al desempleo, a la pobreza, a la desigualdad, al dumping salarial y fiscal y medioambiental. Y esos nunca serán los partidos conservadores ni de derecha, aferrados a su ideología neoliberal y fundamentalmente aferrados al capital. Aunque haya gente que ya no se lo quiera creer, yo soy de los que piensa que con la voluntad política se pueden hacer muchas cosas. Imponer una armonización sobre los impuestos de sociedades, promover la instauración de la tasa global, tales como podría ser, como ejemplo, la tasa Tobin, sobre las transacciones de intercambio. La abstención el día 25 de mayo para mí no es una opción. Hagamos que la voz de los trabajadores y las trabajadoras llegue al Parlamento Europeo, porque nos jugamos mucho. Y de todas formas, a todos los que estáis aquí y a muchos más, espero que nos veamos el día 3 de abril en Cádiz de nuevo en la calle, porque sí se puede, pero para eso hay que participar. Gracias. Nada más comentaros, compañeros y compañeras, primeramente agradeceros vuestra asistencia, pedir excusas de que la secretaria de Política Institucional de UGT Andalucía, que es Carmen Barrera, no haya podido estar aquí. Me llamó a las 2 de la tarde diciendo que era imposible la asistencia aquí. Como comprenderéis, a las 2 de la tarde buscar a alguien que pudiese venir aquí pues era algo un poquito complicado. Entonces, nada más eso, pediros disculpas, y este acto que ahora mismo se está celebrando aquí, convocado por Espacio Social y de Acción de Jerez,
por un lado, que sirva un poco de presentación de este grupo de varias organizaciones que estamos intentando poner foco en la injusticia que veamos en Jerez, y no solamente acabar en este acto será el inicio, pero esperamos estar ahí un poquito como la mosca cojonera y denunciando lo que tengamos que denunciar. Y además lo hacíamos, como han comentado ya Cristóbal aquí, lo hacíamos también con la intención de unirlo a las movilizaciones que la Confederación Europea de Sindicatos ha convocado en esta semana en todas las capitales de provincia de España. El día 3 concretamente va a ser en Cádiz, para denunciar estas políticas antisociales que desde la Comunidad Económica Europea está imponiendo a estos gobiernos títeres, como es el gobierno de España y desgraciadamente del sur de Europa, donde estamos sufriendo de una forma brutal estos recortes y, en definitiva, es una ocasión que no podemos dejar pasar este día 3 en Cádiz para demostrar nuestro descontento con esta política, aunque yo dudo que, como digo, este gobierno títere vaya a cambiar de su política, pero al fin y al cabo, pero en definitiva que vea que hay una contestación en la calle, aunque esta gente al final creo que lo que cuentan son los que se quedan en su casa. Pero nosotros debemos estar ahí y, como os digo, espero que esta manifestación del día 3 en Cádiz sea un rotundo éxito y le podamos demostrar y pedir a este gobierno que cambie su política, bueno, y a la Comunidad Económica Europea en general que cambie estas políticas antisociales. Gracias, compañeros. Económico. Por lo tanto, pensamos que merece la pena que la ciudadanía tome cartas en el asunto, seamos capaces de debatir sobre el diagnóstico y sobre las propuestas y seamos capaces de lanzar un mensaje a los que nos mandan realmente en este espacio y a los que formalmente nos mandan, que es la estructura política de la Unión Europea. Para esto tenemos la gran suerte de contar con dos ponentes muy cualificados. Uno lo conocemos un poco y entonces es menos cualificado, que es mi compañero José Manuel Silva, de Comisiones Obreras, secretario de Relaciones Institucionales y de Política Sectorial y Comunicación. Lo siento. Muy alto. Un poquito menos volumen. Sí, es que el local... Un poquito menos volumen. A ver, dale. ¿Sí? En definitiva, cuando abordamos temas que superan nuestra realidad cotidiana, aparentemente, nos sentimos menos motivados. Desde el espacio social de Jerez, habíamos pensado que a las puertas de unas elecciones europeas, que a las puertas de un proceso de movilización alrededor de algunas propuestas respecto a qué Unión Europea queremos, qué modelo de Unión Europea queremos, qué papel tiene que tener el Estado español, Andalucía y el sur del sur, no los olvidemos, que es donde vivimos. Y de Acción de Jerez hemos querido organizar este acto y lo primero es agradeceros vuestra asistencia por tres motivos. Porque en tiempos de funerales de Estado no apetece mucho reunirse. El segundo motivo porque en tiempos de Champions tenemos ciertas dificultades. Y el tercer motivo, que quizás es el más significativo, es que el más significativo de que haya esta asistencia, la importancia que tiene, normalmente cuando tocamos temas que nos superan nuestro ámbito de lo cotidiano, como es el tema europeo, lo supranacional, lo global, somos mucho menos conscientes, le damos menos importancia al hecho de participar en el debate, en ese
Estado en ese marco regional económico y político, y qué alternativas tenemos para superar la actual situación. Y pensábamos que era importante introducir ese debate entre la ciudadanía de Jerez, un debate que digo que siempre cuesta trabajo, ¿no? Que la gente entendamos de la importancia de este tipo de temas, y no hace falta insistir mucho de que en estos momentos, no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico, estamos sufriendo, en definitiva, las directrices marcadas en ese ámbito regional, en el conjunto del planeta, y en ese ámbito regional la Unión Europea, con unas políticas restrictivas, con unas políticas de sacralización del déficit, que están atacando fundamentalmente a los pilares de nuestro modelo de relaciones sociales, de nuestro modelo de derechos y nuestro modelo. Junto a nosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad.